Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio que hemos creado en Viterbi. Ya yo creo que es como la tercera o la cuarta ocasión que nos reunimos de esta forma e intentamos tratar temas interesantes, sobre todo en la cuestión que conocemos un poquillo, que es reclutamiento y gestión de talento, y entre lo que con los invitados podamos compartir información útil para el trabajo de todos nosotros, incluso de nosotros, que también pillamos mucha información para ir mejorando. Yo soy Dimitri, CEO de Viterbi, y en esta ocasión, como veréis, hemos reunido a dos grandes profesionales de talento. Seguramente muchos los conocéis, enseguida os lo presento, pero la idea es hablar un poco sobre talento tecnológico, tendencias y fundamentalmente hablar sobre estrategias. Yo creo que es lo más importante a la hora de intentar contratar perfiles tecnológicos en el mercado actual. Y si nos queda algo de tiempo, intentaremos hablar y explorar un poco sobre inteligencia artificial, ahora que está algo de moda, a ver si ya nuestros invitados han hecho algún tipo de experimento. Entonces, lo que os comentaba, hoy tenemos la suerte de contar con Laura Garrido, Talent Acquisition Manager en el grupo VAS, y con Raúl Judez, que es técnico de selección y desarrollo de personas en Nunsis. Ambas son compañías punteras en consultoría tecnológica. Ahora seguramente dejaré que ellos sean quienes se presenten y nos cuenten un poco sobre sus compañías. Laura, si quieres, cuéntanos un poco Claro. quién eres, qué grupo vas, a quien no lo conoce, y Sí. a qué te dedicas un poco dentro de la compañía, ¿no? Sí, pues justo como decías, Dimitri, VAS es una empresa de soluciones digitales. Estamos especializados en un montón de tecnologías y hacemos proyectos para clientes muy diversos. Y bueno, yo llevo 7 años ya trabajando en VAS. Empecé en el departamento de selección como técnico de selección y ahora mismo pues llevo toda la estrategia a nivel global, que justo este año estos 2 últimos años, mejor dicho, estamos creciendo mucho y bueno, hay mucho por hacer porque realmente es un entorno muy cambiante todo el tema de tecnología y hay muchos retos encima de la mesa, ¿no? Entonces estamos ahí a ver cómo enfocamos todo esto pues para seguir creciendo y poder pues ir desarrollando las mismas soluciones que hemos estado haciendo hasta ahora en esa línea. ¿Cuántos empleados sois actualmente en el grupo, Laura? Pues ya estamos por los 4.500 más o menos y creciendo. La verdad que cada año va sumando, así que hay que seguir Nosotros, el ritmo. nosotros nos conocimos hace un par de años, así. Yo creo que en aquel momento eras 3.000 y algo, creo Sí, recordar. Así eso que es, sí. en 2 años habéis crecido muchísimo. Eso es, sí. Genial. Oye, Raúl, pues cuéntanos tú. Bueno, pues yo, como has comentado, soy Raúl, soy coordinador de selección y desarrollo en Nunsis Socis. Y simplemente, bueno, pues llevo 7 años, como tal cual, como comentaba Laura. Yo también empecé como técnico de selección y ahora estoy un poco coordinando al equipo en concreto. Y bueno, en Nunsis Socis somos una empresa que ofrecemos servicios especializados en todo lo que es soluciones integrales en tecnología. Ya Vale. vaya desde la parte de software, pasando por comunicaciones, sistemas, SAP. Es decir, prácticamente a nivel tecnológico hacemos todo o casi todo. Y con un crecimiento pues muy grande. Yo entré en el 2016 más o menos, éramos 210 y ahora somos 1.600. También es un buen crecimiento en proporción. Vamos Sí, sí. en la misma línea. Sí, sí. Y ahora además habéis incorporado, por lo menos he visto en las Ahora, noticias, ¿no? exacto, sí. Y en principio, cuando ya se formalice todo, pues pasaremos a ser casi 3.000. ¿Cuántos sois? ¿Tenéis el equipo de reclutamiento, lo tenéis centralizado para todas las Sí, compañías del sí. grupo? Estamos a ver, o sea, es decir, ahora mismo ya estamos trabajando en conjunto porque, bueno, como sabéis, nos fusionamos con Socis y eso, pues bueno, ha llevado un tiempo, pero ahora mismo el equipo de selección y desarrollo ya estamos trabajando codo con codo y estamos ¿Cuántos todos sois? en Valencia. ¿Cuántos sois en el equipo? Perdona, Raúl. 8. Vale. Es un equipo pequeño para dar servicio El volumen que tiene, sí, sí. para el volumen que tenéis, ¿eh? Sí, somos 8. Vale, oye, si os parece, como al final lo que vamos a hablar un poco de talento tecnológico, contrataciones y demás en el mercado actual, que es un poco locura, y seguramente los oyentes
de las cosas que más querrán saber, como había comentado al principio, es sobre el tema de estrategia. Yo creo que lo mejor es validar un poco algunas cosas. Entonces, pensaba arrancar con un file chat muy rápido y hacerles un par de preguntas a vosotros que me contestarais un poco sobre los datos que tenéis controlados en cada una de vuestras compañías. Entonces, si os parece, Raúl, empezamos contigo directamente Vale. y me gustaría saber lo más rápido bueno, si lo tienes bien controlado, ¿cuántas contrataciones habéis hecho aproximadamente en el último año de perfiles técnicos? A ver, yo te diría más de 100. Más de 100. ¿Qué tipo de perfiles soléis contratar? Eso es complejo. A ver, desde consultores enfocados a analytics, pasando por consultores de SAP, desarrolladores, arquitectos de software, ¿Vale? ingenieros en ciberseguridad, técnicos de sistemas. O sea, es decir, como tocamos tantos palos dentro de la tecnología, realmente la diversidad de puestos es muy, muy amplia. Pero bueno, eso podría ser un pequeño resumen. ¿Vale? Tiempo medio de contratación. Esto es difícil, Sí. pero bueno, si tienes un cálculo aproximado y si no, seguramente entiendo que irá por perfiles o así, pero... Exacto. O sea, para perfiles senior yo te diría mínimo un mes aproximadamente y para ¿Vale? perfiles junior pues 2 semanas, 3. O sea, es decir, luego también te puedo decir que hay perfiles que puedes tardar 1, 2, 3 meses. Es decir, hay perfiles que en el sector están muy, muy demandados y es muy complicado encontrarlos. Vale. ¿Ofrecéis full remote? Sí, en algunos casos sí. Vale. Genial. Laura, contigo, las mismas preguntas. Sí. ¿Cuántas contrataciones habéis hecho aproximadamente en el último año? Pues nosotros andaremos alrededor de las 1000 más o menos. Tenemos un equipo de selección más grande. Al final tiene que estar dimensionado un poco también para la demanda. Y bueno, viendo las preguntas que le hacías también a Raúl, el tema de los tiempos, yo coincido totalmente con él. Varía mucho en función del perfil. Hay algunos que son más complejos. La gente que tiene más experiencia, por lo general es más complicado captarla y nos podemos ir pues a 2-3 meses fácilmente, y en los que son más perfiles pues más junior o más sencillos, ¿no? Por así decirlo, ahí sí que podemos ser más ágiles y tener una respuesta más rápida de en torno a un par de semanas. También hace mucho o sea, influye mucho el haber trabajado las posiciones previamente, ¿no? Al final en las empresas de tecnología pues muchas veces tenemos esa demanda continua de perfiles y ya sabemos que vamos a necesitar seguir creciendo y hacemos pues una labor de búsqueda previa que nos permite adelantarnos y ser un poco más ágiles en los tiempos de respuesta. Déjame hacerte una pregunta porque creo que es muy interesante, porque esto no lo hemos visto nosotros con varios clientes, sobre todo en el sector, en el mercado de los perfiles tecnológicos. ¿Creéis que es importante una buena planificación? Seguramente con lo que decías, evidentemente, pero una buena planificación para intentar adelantarnos a las necesidades que va a aparecer. Evidentemente es imposible adelantarse al 100% de ellas, pero bueno, Claro. lo que tú dices, hay perfiles que tú sabes que incluso puede que no lo tengas en el roadmap, pero al final sabes que es muy común que aparezca una petición y que puedes ir trabajando en background con intentar buscando algunos perfiles, no lo sé. Pero, ¿cuán importante creéis que es arrancar el año con una buena planificación sobre el plan de contratación que va a tener 2023, por ejemplo? Pues yo creo que es bastante útil, la verdad. Nosotros lo solemos hacer por áreas o por equipos, por así decirlo, ¿no? Que realmente tengamos al menos una previsión aproximada de posibles clientes o posibles proyectos que podamos empezar durante el año y qué equipo vamos a necesitar para llevar a cabo ese tipo de proyectos, ¿no? Y con eso pues sí que te permite tener cierta previsión de en qué medida vas a tener que crecer y con qué tipo de perfiles. Al final, pues bueno, siempre en todo proyecto necesitas una capa de gestión, una capa más senior, perfiles junior y bueno, tener esa planificación sí que ayuda mucho a por lo menos a hacer un trabajo previo de tener identificados ciertos perfiles, que luego es verdad que los plazos no siempre se cumplen, Cuadran. a veces se adelantan, otras veces se retrasan y no siempre es fácil cuadrar el interés de las personas en un cambio de empleo que al final pues hay que pillarles justo en el momento en el que quieren dar ese paso, ¿no? Pero sí que te permite en muchos casos pues tener esa conversación ya iniciada
la gente y dar los siguientes pasos de forma más ágil, ¿no? En mi caso yo creo que sí que es bastante útil tener cierto grado de planificación, teniendo en cuenta que es un entorno muy cambiante y que realmente no todo se puede controlar, ¿no? Quiere decir que de cierta manera, por ejemplo, vosotros en vuestro caso podéis, por ejemplo, publicar vacantes de perfiles tecnológicos incluso antes de que realmente la contratación vaya a suceder. Sí que lo hacemos y realmente también porque muchas veces sabemos que vamos a empezar nuevos proyectos, aunque no tengamos claro cuándo ni cuáles, y realmente lo que tratamos de transmitir a las personas con las que estamos hablando en este tipo de posiciones es que vamos a seguir creciendo porque es una realidad que llevamos viendo todos estos años anteriores, y a partir de ahí, pues a medida que vamos teniendo más información, ir concretando datos sobre el proyecto y poder facilitarles información para que también pues estas personas decidan si les interesa una posición de este estilo o no, ¿no? Al final Vale. es un poco darles todo ese contexto y en mi opinión siempre desde la transparencia, ¿vale? O sea, no se trata de vender humo, no se trata de no dar información sobre el proyecto, sino, bueno, decir, oye, esto es lo que hay ahora, las fechas todavía no están claras, pero sí que queremos tratar pues de ir avanzando en la medida de lo posible y saber si a ti te puede interesar un cambio de empleo, ¿no? Y sobre todo si te interesa la empresa, porque eso sí que va a seguir siendo lo mismo en el tiempo, ¿no? Toda esa labor pues ya la tienes adelantada. Claro. Raúl, en vuestro caso. Coincido totalmente con lo que comenta Laura. Es verdad bueno, que es muy complicado esta planificación cuando estás en un entorno tan cambiante, pero es cierto que es sin duda la mejor manera de trabajar. Es decir, que tengas una planificación y puedas prever cuáles van a ser las contrataciones que vas a necesitar para ese año, aunque como bien ha dicho, pues lógicamente luego va muy en función de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces sí, totalmente, coincido totalmente. ¿Y qué es lo que alarga entonces, yo por entender también, qué es lo que termina alargando el proceso? Me refiero, es al final una cuestión de timings, de que se junten el arranque del proyecto con el momento de cambio del perfil, es un problema de lo que conlleva el proceso de, por ejemplo, de evaluación de un candidato que va a depender, por ejemplo, a lo mejor del cliente final, del proyecto en el que va a estar, de tener exactamente los requisitos que va a exigirse en este proyecto, o porque, por ejemplo, yo me lo invento, ¿vale? Ahorita estáis hablando, Raúl, por ejemplo, de un consultor SAP, por ejemplo. Si tú sabes que tú en el año vas a contratar, me lo invento, para ciertos proyectos siempre hay un tipo de consultor SAP que es muy común, empezáis a mover una posición que seguramente es un poco más genérica, validando ciertas skills para ir generando base de datos, ¿vale? Entonces, me imagino que cuando va a arrancar finalmente el proyecto, es cuando vosotros iniciáis lo que es el proceso de selección para empezar a contar el tiempo de contratación, si no el tiempo anterior no lo tenéis en cuenta, pero cuando arranca finalmente, ¿qué es lo que hace que alargue el proceso? Porque empiezas a llamar, entiendo, a la base de datos que has generado y nuevos perfiles que irás gestionando, pero ¿qué es lo que lo va alargando? Que ahora el timing no es correcto de cada uno de esos candidatos. A ver, realmente, o sea, considero que lo más importante es que probablemente en ese mes le ha dado tiempo a la persona a la que ibas a contactar a encontrar un nuevo empleo. Empezando por ahí. ¿Vale? O sea, es decir, hay que tener en cuenta el sector en el que estamos y el movimiento que tiene. Es decir, si nosotros tardamos una semana, y a lo mejor no estoy pasando, a lo mejor te debería decir 2 días, en llamar a una persona, nos encontramos con que esa persona ya se ha incorporado en otro puesto. Entonces, el problema está en la escasez. O sea, es decir, hay muy poca gente formada para la cantidad de vacantes que surgen en el sector IT. Vale. Laura, Sí. en vuestro caso, que también sé que trabajáis con perfiles similares a los que comentaba Raúl, decir, este proceso, porque claro, muchos de nuestros, por ejemplo, de nuestros clientes siempre nos dicen, yo genero base de datos, pero en el equipo, en el mercado tech, no me vale de mucho, porque si no está fresca, si no está actualizada, si no lleva 72 horas de actualización, y yo hablé con el candidato hace 72 horas, lo voy a llamar y posiblemente ya no esté disponible. Que nosotros siempre decimos, no es lo mismo tener que hacer el proceso de búsqueda inicial en el momento que arranca el proyecto, a por lo menos tener el teléfono de contacto o el email de contacto con la persona y que sepa quién tú eres, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lo manejáis?
El problema que señalaba Raúl es algo que es generalizado. O sea, a nosotros también nos ocurre. La gente pues sigue su vida, ¿no? Por así decirlo, y muchos pues se encuentran ese cambio de empleo antes de que les hayamos contactado durante todo ese proceso de mantener el contacto con ellos. En nuestro caso, el tema de los timings, y yo creo que también ocurre así en otras empresas, está muy relacionado también con el proceso de evaluación, porque la complejidad de los perfiles es cada vez mayor, el rango de tecnologías con los que trabajamos es súper amplio y al final, pues bueno, tener la seguridad de que estás contratando a la persona adecuada para las exigencias que luego el puesto va a tener, pues requiere una serie de evaluaciones, entrevistas y demás que a menudo alargan el proceso también por las agendas de los propios entrevistadores, ¿no? Yo creo que el tema del remoto, pues después de en todo este contexto que estamos ahora, facilita en muchos casos cuadrar estas agendas, ¿no? Y que podamos avanzar con los procesos de entrevistas más rápido y al mismo tiempo también nos satura las agendas de tal manera que a veces es complicado. Entonces, bueno, es un poco, son los dos extremos, ¿no? Nos hemos encontrado casos de los dos tipos realmente, procesos que van más rápido que antes gracias a esto y otros que incluso se nos alargan en el tiempo por falta de disponibilidad, ¿no? De poder ser ágiles en cuanto a la toma de decisiones. ¿Vosotros tenéis el equipo de reclutamiento centralizado solamente en España o también tenéis en No, Latinoamérica? en nuestro caso es local. Nosotros tenemos equipos locales. Esto también yo creo que es importante porque al final las personas se sienten identificadas con quién les llama y conocer el mercado local es importante, ¿no? Y poder hablar en el mismo lenguaje, no solo a nivel de tecnología, sino de terminología a nivel laboral o este tipo de cuestiones que, pues bueno, no es igual en todos los sitios y conocerlo bien ayuda mucho a que luego el candidato o la candidata pues se vean mejor atendidos, ¿no? Durante el proceso. Vale. Oye, pues si os parece con esta pequeña intro que nos habéis hecho, creo que sería interesante barrer de una manera sencilla cómo funciona vuestro proceso de reclutamiento. Me refiero, llega una petición, que contéis un poco en orden cronológico cómo funciona en vuestro caso, llega una petición de una nueva vacante, vamos a suponer que ya tendríais base de datos, o estáis trabajando con Viterbi en vuestro caso, para tirar directamente la base de datos, pero ¿cómo funciona? Una vez publicáis una vacante, ¿cómo normalmente funciona el proceso? Asignáis, entiendo, a un técnico de selección a esa vacante, y luego hay, entiendo, varias etapas por las que va fluyendo el proceso de reclutamiento y creo que sería interesante hacer énfasis en dos cosas importantes. Uno, cómo vais a nutrir esa nueva vacante. Tiráis de base de datos, hacéis mucho sourcing, publicáis vacantes, cómo hacéis esta parte y luego cuántos perfiles diferentes interactúan en el proceso de selección. Me refiero, evidentemente está el técnico de selección, a lo mejor hay un hiring manager, un jefe de departamento o alguien que valida las skills a nivel técnico, hay un jefe de proyecto, no lo sé. Contadme un poco fundamentalmente en estas dos áreas, ¿no? Cómo finalmente vais a buscar el perfil, si lo hacéis sourcing fundamentalmente, búsqueda en LinkedIn, pagáis LinkedIn Recruiter, cómo funciona este tipo de cosas, cómo nutrís la base de datos y luego cuántas personas intervienen a lo largo del proceso de selección. Pues ¿voy o vas, Raúl? Ves, adelante. Muy bien. Nada, en nuestro caso, como bien decías, Dimitri, la parte del sourcing es clave, ¿vale? Hacemos mucha búsqueda directa, con LinkedIn principalmente, pero bueno, también con otras herramientas y yo creo que esto es lo que mayor volumen de candidatos nos trae a día de hoy, ¿vale? Luego también nos funciona bastante bien el tema... Perdona, Laura, sí. ¿qué porcentaje dirías? Pues yo diría que en torno a un 60% más o menos, ¿vale? Es Luego también, sourcing, sí, de vale. búsqueda directa, sí. Luego tenemos también pues los programas de referidos, ¿vale? Que nosotros es algo que impulsamos bastante y esto también suele funcionar bien. Al final hay equipos que crecen únicamente por
referencias de unos a otros y que luego trabajan bien juntos, ¿no? Yo creo que eso te da además la garantía de que luego la persona vaya a estar a gusto en la empresa, porque si se ha venido por un compañero o compañera, pues ya tienes algo ganado, ¿no? Y por último, pues bueno, la publicación de ofertas, que no funciona fenomenal con los perfiles tecnológicos, eso es algo que no podemos evitar, pero al mismo tiempo, pues es un portal de entrada, ¿no? Una cara visible de lo que la empresa tiene y aún así, pues hay ciertas personas que sí que aplican al puesto, ¿no? O sea, que es algo que siempre tienes que, en mi opinión, es algo que siempre hay que mantener, aunque no sea la principal fuente de reclutamiento, porque al final es un poco tu carta de presentación, ¿no? Es donde puedes tener un poco luego recogido todo lo que necesitas, ¿vale? En el career site. En mi opinión, además, es justo la carta blanca que juegas para Ujú. saber que estar en el momento adecuado cuando el timing es correcto del candidato. Exacto. Ujú. Seguramente no es para otra cosa. No te van a entrar candidatos, es para candidatos activos. Y candidatos Exacto. activos en la industria de perfiles técnicos hay 0,0000. Pero el que se levanta un día y dice, vale, no quiero seguir aquí porque no me han dado Doritos, pues por lo menos Ujú. tenga la oportunidad de hacer la búsqueda y Exacto. aplicar a la vacante. Vale, ¿y cómo funciona luego? Vale, ya habéis generado la base de datos, 60% sourcing, un porcentaje también alto de referral y luego, evidentemente, los candidatos pasivos activos que aplican directamente a Ujú. través de vuestra página de empleo y de los portales de empleo. ¿Cómo comienza el proceso? Sí, lo que comentabas, el técnico de selección, ¿vale? Ese es el paso uno. Realmente nosotros hacemos pues una primera toma de contacto con las personas que potencialmente pueden estar interesadas en la posición y ahí pues realmente lo que comprobamos es el encaje a nivel de currículum, de perfil y sobre todo la motivación, ¿vale? La motivación de la persona para optar a ese puesto, saber bien qué intereses tiene, qué le apetece, ¿no? De cara a un cambio. Y esto me estoy poniendo en el caso de las personas que vienen por búsqueda activa. El que ha aplicado ya sabes que le interesa ese puesto, pero todos los que son de búsqueda activa requieren mucha labor de realmente entender qué mueve a la persona para realizar ese cambio, porque puede que para ese puesto quizá no te encaje por algún motivo, pero que en un futuro sí que le puedas ofrecer algo interesante, ¿no? Al ¿Vale? final manejamos tal volumen de posiciones que esto hoy no sirve, pero mañana igual sí. Entonces, tener mapeado muy bien los intereses de los candidatos y candidatas yo creo que es clave para que luego el proceso vaya bien, ¿vale? Porque al final te permite también luego identificar pues, posibles puntos de riesgo, si es un factor económico, si es por temas de conciliación y bueno, poder también jugar con este tipo de factores para ofrecerle un proyecto que realmente le resulte atractivo y una propuesta que luego vaya a aceptar. No tiene sentido hacer un proceso, invertir un montón de tiempo en toda la fase de entrevistas sin haber chequeado esto y que al final lo que le tengas que ofrecer a la persona pues no sea lo que busca, ¿no? Entonces esa fase inicial de confirmar pues me parece que es clave. Luego sí que tenemos una entrevista técnica siempre con alguien del equipo pues que sea experto en esa tecnología en cuestión y en algunos casos, nosotros que hacemos proyectos con muchos clientes, en algunos casos los clientes también participan de esta decisión, no siempre, depende del proyecto y depende del cliente, ¿no? Y ahí sí que tenemos una tercera fase. Si podemos reducirlo al máximo, mejor. O sea, el llevar minimizar las etapas para nosotros también es algo que nos suele funcionar bien, ¿vale? Tomar las decisiones lo más rápido posible. Vale. ¿Tenéis al equipo de reclutamiento especializado por perfiles? Pues sí, estamos yendo hacia eso. De hecho, es algo que hemos empezado a finales del año pasado. ¿Vale? Ya teníamos algunas áreas con tecnologías muy de nicho, como por ejemplo Salesforce, que sí que estábamos, o temas de security, que sí que estábamos ya especializados, pero sobre todo este último año nos hemos ido especializando cada vez más. Y también yo creo que es algo que ayuda mucho a la hora de captar la atención de la gente porque empiezas a entender a mayor profundidad el ámbito en el que se mueven a nivel de tecnología y te permite hacer un mejor enganche con la gente, ¿no? El saber que ellos perciban que realmente sabes de lo que estás hablando. Vale. Raúl, en vuestro caso.
También, de hecho, muy similar a lo que ha comentado. Nosotros hemos empezado a trabajar especializados hace muy poquito. Anteriormente trabajábamos de manera totalmente transversal, pero bueno, de esta manera lo que queremos un poco conseguir es un mayor conocimiento, una mayor especialización. Siempre vas a tener más engagement si sabes de lo que hablan que si no. Y entonces hemos decidido que pues ir hacia esa especialización. Entonces los técnicos de selección estamos cada uno especializado en una unidad de negocio distinta dentro de la compañía. Y el proceso de selección, intervenís los técnicos de selección y luego también Sí. alguien de producto para validar a nivel de skills y demás. En el proceso de selección, primero intervenimos los técnicos de selección, que hacemos el screening curricular, criba telefónica, para ver un poco lo que ha comentado Laura, todo el tema de lo que sería la motivación por el cambio, etcétera. A partir de aquí ya entraría en juego lo que sería el responsable de conocimiento, ¿vale? Que sería la persona que va a validar, lógicamente, la parte más puramente técnica, y en conjunto o por separado haríamos la entrevista competencial. Es decir, es la entrevista basada en competencias para un poco ver toda la parte de habilidades. Y luego ya de aquí pues ya vendría el contratación. Pero, como ha comentado Laura, lo que intentamos siempre es intentar sintetizar lo más posible, porque si no, al fin y al cabo se acaban alargando mucho los procesos y eso puede conllevar perder al candidato en el camino. Raúl, una pregunta. En el funnel de reclutamiento, me refiero, vosotros empezáis a contactar perfiles. Evidentemente, de los que intentáis hacer approach a estos perfiles, hay quien responde y quien no responde. Y esa es la primera capa del pipeline, ¿no? O sea, hay perfiles que se nos caen porque nunca nos han contestado. Luego están los que nos contestan. Luego están los que nos contestan y nos dicen que, vale, podemos hablar, y los que no estoy interesado, gracias. De los que te van contestando, ¿vale? Para decirte que, ok, puedo estar interesado en hablar y conocer más. Sí. ¿Cuál es la principal razón por la que se termina cayendo la persona? La principal razón, bueno, no sabría realmente decírtelo, porque es que depende de muchísimas cosas. O sea, es decir, puede depender de que al final el proyecto por un motivo u otro no le apasione, o sea, o no es lo que espera. A nivel tecnológico estamos hablando. Sí, exacto, sí, que a lo mejor que no es realmente lo que estaba interesando. Puede ser lo que te he comentado de que el proceso se alargue más de lo esperado y haya encontrado otro empleo. Pero realmente no te sabría decir una causa como tal por la cual pierdas al candidato. Por ejemplo, si la dividimos en tres secciones, ¿no? Vamos a suponer que uno es el proyecto, que es tecnología, cliente y demás. Luego vamos a hablar de condiciones y luego, evidentemente, de timings, ¿no? Que a veces los timings no son ideales. Entre esas tres, ¿cómo las ordenarías? Yo creo que proyecto sería la primera. ¿Vale? Probablemente la segunda a lo mejor sería condiciones. Y la tercera, timing. Eso es muy interesante. Ahora os daré mi visión sobre esto. Laura, en tu caso, en vuestro caso. Sí, yo creo que es similar. De hecho, tengo dudas entre proyecto y condiciones porque al final la oferta que le haces es un conjunto de muchas cosas y la gente no valora por separado, sino que valora en conjunto. O por lo menos eso es lo que yo he visto en mi experiencia, y con que haya una cosa que no les cuadre, tiene que ser, es una balanza al final, ¿no? Entonces puede ser en un caso el tema de la conciliación, en otro caso puede ser el salario, en otro caso puede ser el cliente, el proyecto, al final de todo el paquete de la oferta que tú le haces o incluso la ubicación, ¿no? El de dónde esté la empresa. En nuestro caso tenemos también algunas posiciones que son totalmente remotas, pero luego hay otras que sí que tenemos cierto nivel de presencialidad, ¿vale? No son días fijos en oficina, es un poco para reuniones puntuales, pero incluso con esas hay gente que no entra en su plan, ¿no? En sus esquemas. Entonces, son detalles de la oferta total que a veces te inclinan la balanza hacia un lado o hacia otro, y cuesta mucho decir, no, es que esta es la causa principal, ¿no? En mi opinión, yo creo que hay tantas causas como personas. Obviamente es importante registrar toda esta información. Nosotros sí que tenemos toda la parte de reporting bastante medida, porque al final con estos datos luego puedes tomar medidas, ¿no? Puedes tratar de mejorar tu proceso. Si tienes un porcentaje muy alto de desestimaciones, pues por temas económicos o de conciliación tiene arreglo. Si es por tema de proyecto, pues igual no. Igual es que no estás yendo al candidato adecuado, ¿no? Es un poco ver cómo lo enfocas en función de la información que vas recogiendo.
Es interesante lo que comentabas antes, Raúl, también, el tema de proyectos en equipos, en perfiles tecnológicos, la importancia que se le da usualmente también, porque yo tengo la sensación, por ejemplo, yo vengo de mi background anterior era ser programador, así conozco algo y tenemos un network interesante también. Y claro, ha pasado a ser tan competitivo el mercado que casi que las condiciones comienzan a ser iguales las de todo el mundo. Es decir, los perfiles técnicos empiezan a decir qué es lo que quieren a día de hoy, esto es como lo marcan. Entonces lo que puede cambiar evidentemente es cuán flexible seas a nivel de otro tipo de condiciones o ya el proyecto cuán compatible sea con el crecimiento profesional al que yo aspiro o si quiero llevar un área más de irme a un área más de management o un área de crecimiento de soporte individual o de crecimiento individual o lo que sea, ¿no? Y es interesante porque yo creo que se va todo el tiempo, si todo el mundo sabe lo que un perfil de tipo SAP, consultor de 6 años, debería aspirar más o menos. El mercado ya lo pone un poco más o menos en su sitio. Si bien no es cierto lo que decías tú, Laura, que cuando te dicen que no, el tenerlo controlado te va a permitir saber qué puedes arreglar y qué no. Y por qué se te pueden escapar algunos perfiles y qué no. Porque hay cosas evidentemente que no tienen solución, ¿no? Si hay un cliente que te exige que va a ser presencial, pues sabes que con lo único que puedes competir a lo mejor es decirle, vale, pues vamos a tener que soltar una pasta, porque si no nadie se va a querer venir, evidentemente. Oye, una pregunta. Rotación. ¿Tenéis mucha rotación? ¿Qué porcentajes, si podéis compartirlo, tenéis en perfiles tecnológicos? Pues sí. En nuestro caso, la verdad que ha mejorado con respecto al año anterior. La rotación con los perfiles tecnológicos es alta en general. Yo creo que en todas las empresas, al final la oferta que tienen para poder optar o cambiar de empleo es altísima. Y bueno, ya no solo en perfiles tecnológicos, sino también en las nuevas generaciones, ¿no? Antes era muy típico quedarse en una empresa toda la vida, ¿no? Hacer carrera en la empresa y ahora mismo, pues lo que la gente busca, sobre todo los perfiles junior, es probar y experimentar y encontrar su sitio sin que sea tan relevante si para ello necesitas probar en 2 empresas o en 5, ¿no? Es un poco un cambio de paradigma desde mi punto de vista. ¿Tienes una horquilla del porcentaje de rotación que tenéis? Pues si no recuerdo mal, está en el 18-20% más o menos. Pero no lo tengo fresco. Vale. Raúl, ¿vosotros? Sí, o sea, es decir, es un poco lo que estaba comentando Laura. Si tenemos en cuenta que creo que hace poco estuve viendo estudios que dicen que el índice medio creo que es un 30%. O sea, es una barbaridad, ¿eh? Es altísimo. Sí, es que es altísimo. Es altísimo. Nosotros en nuestro caso creo que estábamos, la verdad que bastante bien, y estábamos en un 16, creo. Si no recuerdo mal, también no lo tengo demasiado fresco. O sea, es decir, pero teníamos un índice bastante aceptable y aún así he de decir que veníamos de tener un índice de un 8 o así. O sea, es decir, que imagínate, estos últimos años se ha incrementado la rotación, pero una barbaridad, muchísimo. ¿Por qué creéis que ocurre el cambio? Me refiero y aquí vuelvo a abrir lo mismo, ¿no? Porque vosotros, cuando alguien se une a vuestra compañía, ha hecho rotación en la anterior. Entonces, mi pregunta ¿es simplemente evolución natural del perfil? ¿Es simplemente porque como competidores dentro del mercado nos estamos pisando y como cuando nos sale un proyecto, la urgencia es tal que empezamos a inflar el mercado mejorando condiciones dentro de la misma experiencia, dentro de la misma categoría de un perfil y obliga a que haya mayor rotación? Evidentemente, si alguien hace un año se cambió y me lo estoy inventando, un mid React developer, y en menos de un año que todavía no ha podido subir de categoría porque no tiene la experiencia, pero el mercado exige, porque han aparecido 15 nuevos proyectos, y exige un cambio y exige que yo vaya a pagar, por ejemplo, ahora un 15% más de sueldo por encima o de condiciones. ¿Creéis que va orientado a esto o va orientado simplemente al propio crecimiento y la evolución que están teniendo las tecnologías y el desarrollo dentro de los proyectos de cada uno de los perfiles? Yo considero que la rotación en gran parte, por un lado, viene por lo que estabas comentando. Es decir, creo que se está creando una especie de burbuja a nivel salarial
Y luego, además de esto, porque por otro lado, desde la pandemia también se ha visto muy afectado el hecho de que se puedan recibir ofertas ya prácticamente de cualquier país. O sea, es decir, porque con la llegada del teletrabajo, eso ha abierto las fronteras a nivel laboral. Entonces nos estamos encontrando compitiendo con empresas de fuera de España que, lógicamente, a nivel económico están muchísimo más fuertes que nosotros. Y ya no solo fuera de España, sino, evidentemente, todos sabemos que no es lo mismo un sueldo en Valencia que un sueldo en Madrid. Es decir, entonces, claro, gente de Madrid está contratando personas de Valencia para trabajar en remoto. Claro. Por tanto, se está generando que la rotación cada vez vaya increciendo. Tenemos más pagando seguridad social en Madrid que nunca, seguramente. Y en Valencia mucha gente mudándose a la playa, seguramente también. Sí, hay de todo eso, es decir, de todo. Sí, sí, Con yo el tema... con esta parte de las fronteras coincido bastante, la verdad. Sí que cambia mucho el escenario y bueno, realmente ahora mismo es muy fácil, bueno, más sencillo que antes al menos, poder contratar de cualquier parte de España para cualquier parte de España. E incluso de otros países, ¿no? A nosotros nos está pasando a nivel internacional pues que estamos buscando gente en cualquier parte de Europa, realmente. Y igual que nosotros lo hacemos, otros países europeos buscarán también en España. Entonces, al final, el flujo de ofertas y de candidaturas es mucho mayor en volumen que antes. Y esto hace que la rotación y los cambios de empleo pues sean mayores también, ¿no? Yo creo que es algo contra lo que es complicado luchar. Es difícil, realmente. Y una pregunta, ahora hablando que estábamos comentando sobre el tema de la rotación, ¿cómo intentáis, en la medida de lo posible? Por ejemplo, me comentaba Raúl que el índice del estudio este que estuvo mirando está alrededor de un 30%, vosotros estáis en un 18, 16 aproximadamente. Mi pregunta es, esto es porque evidentemente marcáis estrategias y acciones para intentar quedaros con retener este talento al máximo, ¿no? Entonces, ¿qué normalmente creéis o qué hacéis para intentar quedaros con este talento habitualmente en vuestras compañías? Está asociado, por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, yo que, como os decía, en su momento fui perfil técnico, una de las cosas que más consideramos para quedarnos mucho tiempo en la compañía era un plan de carrera muy bien definido. Por ejemplo, con niveles, con revisiones, con evaluaciones, con perspectiva y demás, ¿no? Entonces, saber todo el tiempo que dentro de 6 meses no tenía, o dentro de un año no tenía por qué estar haciendo lo mismo, sino que había un plan muy bien definido. Esto es una de las estrategias, ¿no? ¿Vosotros utilizáis esta o utilizáis otro tipo de estrategias también? Esa, entre otras. Realmente sí, o sea, el tener un plan de carrera definido yo creo que es clave y bueno, de hecho lo comentábamos antes que hay mucha gente que cuando se cambia de empleo es porque quiere experimentar o porque quiere ver otras cosas, ¿no? A nivel de otras tecnologías o otro tipo de proyectos, otro tipo de clientes. Entonces, darles la oportunidad a la gente que ya trabaja contigo de poder hacer cosas diferentes, yo creo que es clave para que se queden en tu empresa. El que tengan la opción a levantar la mano y decir, oye, este proyecto ya no me aporta, o es que quiero trabajar con otra tecnología o quiero aprender esto, ¿no? Darles formación y ofrecerles opciones de desarrollo que sean reales. Y luego muchas de las iniciativas que hacemos nosotros van también orientadas a crear equipo, porque al final estamos muy desligados con el remoto y la gente aunque parezca contradictorio, pues echan de menos el equipo y al mismo tiempo no quieren perder la libertad que te da el trabajo remoto. Entonces hay que buscarse un poco la vida para crear ese tipo de iniciativas o de actividades que te permitan poner a la gente en común y que te ayude a conectar gente y equipos sin que pierdan los beneficios de poder trabajar desde casa pues la mayor parte de los días, ¿no? Yo creo que ahí en esas dos partes está la clave. Por lo menos a nosotros nos está funcionando bastante bien. Laura, en el plan de carrera, vosotros tenéis públicos, por ejemplo, sueldos, beneficios asociados a cada uno de los tramos por lo que te vas moviendo a lo largo de tu plan de carrera. Es decir, yo puedo saber realmente a qué puedo aspirar estando dentro del grupo BAS, depende de la categoría en la que me encuentre.
Los sueldos todavía no, es algo que estamos viendo, no los tenemos públicos, sí que hay unas bandas, pero no son públicos para toda la empresa. El resto de beneficios sí que son visibles y sobre todo lo que sí que se define muy bien es a nivel de funciones y de formación, qué puedes aprender o qué necesitas aprender para poder desempeñar este puesto, ¿no? O para poder seguir evolucionando, ¿no? A nivel de, pues, por ejemplo, alguien que se quiera dedicar a gestión de proyectos y dejar un poco de lado la parte más técnica, pues qué habilidades necesitas para poder desempeñar bien este perfil, y ponemos mucho foco en poder darles las herramientas para que lleven a cabo pues esto con éxito, ¿no? Y que si en un momento dado alguien aplica una posición interna, pero consideramos por el motivo que sea que no está preparado o preparada, decirle, oye, es por esto y tienes aquí todas estas herramientas para formarte y que en un futuro pues que sí que puedas optar, ¿no? Que realmente tengan claro, o sea, ser transparentes, ¿no? Yo creo que es fundamental que la gente entienda el porqué de las decisiones y que eso les dé la confianza de decir, oye, es que confío en esta empresa, ¿no? Que al final parece muy utópico hablar de confianza en estos términos, pero lo que busca la gente yo creo que son empleos de calidad y que te den, que te traten y que te den la confianza, sean transparentes contigo, ya es mucho, aunque parezca algo normal, no todas las empresas lo hacen y yo creo que es algo que aporta mucho valor. Estamos muy lejos de que todas las empresas lo hagan, realmente. Muy, muy, muy lejos de eso. Raúl, en Nunsis, con todos los cambios el tema de la fusión con Sothis y demás, ¿ha supuesto un reto para vosotros a nivel de la definición, por ejemplo, de plan de carreras, de organización, todo este tipo de cosas? ¿O ha sido un proceso paulatino en plan de, vale, tenían definidas a lo mejor ambas compañías distintos planes de carrera y poco a poco irán en un proceso de centralización? ¿O ya esto lo han logrado? Es un reto. O sea, es decir, es complicado porque cuando tú, digamos que te fusionas con una empresa más pequeña, pues es mucho más fácil, pero estamos hablando de dos empresas muy grandes y por tanto aún nos encontramos en proceso de unificar estos planes. O sea, es decir, es algo complejo, algo que lleva tiempo. Entonces, pues bueno, de hecho ahora mismo nos encontramos en ese punto. O sea, estamos en el punto de intentar unificar todo en general. O sea, es decir, intentar encontrar esa manera de trabajar en conjunto. Para vosotros es clave también, entiendo, el tema del plan de carrera dentro de... Totalmente. No, clave, pero totalmente. Un poco como ha comentado Laura, yo creo que lo que es el plan de desarrollo de la persona en conjunto para mí con la experiencia del empleado en la compañía serían los dos puntos clave para que una persona no piense, digamos, porque cuando estás totalmente expuesto a que te llegue una oferta de empleo, o sea, es decir, yo siempre digo lo mismo, o sea, es decir, si tú abres LinkedIn y tienes 10 ofertas de empleo, a la mínima o un día que te levantes, que digas, es que no estoy comprometido con mi empresa, caes. Sí. Entonces, creo que es crítico, ¿no? O sea, ese plan de desarrollo junto con esa experiencia del empleado, ese equipo en el que trabaja, ese compromiso con la compañía, con la cultura de la compañía. O sea, son esas cositas que todas en conjunto pues te hacen que, oye, no me planteo un cambio. Es decir. Vale. Oye, vamos a tocar un melón, ya que más o menos yo creo que la audiencia tiene un poco claro lo que hacéis, cómo lo hacéis y que todo el mundo se siente identificado, que seguramente los retos a los que os enfrentáis es lo que se enfrentan casi todo el mundo a diario, pero está bien que podáis compartir un poco vuestra estrategia o cómo soléis hacer en vuestras compañías. Tema de ChatGPT, inteligencia artificial, ¿veis encaje en algo del tema de reclutamiento? ¿Habéis hecho algún pino? ¿Estáis explorando algo? ¿Habéis leído algo interesante? ¿Dónde creéis que puede tener sentido aplicarlo a la hora de reclutamiento? No sé si de esto queréis comentar algo en general. Bueno, yo Nosotros, puedo contar. Sí, no, Raúl, tú, perdón. a ver, yo te digo, es Adelante. decir, a mí me parece fascinante, es decir, no voy a no voy a negarlo, y yo creo que próximamente para todo lo que es screening curricular, etcétera, probablemente nos va a sustituir. Lo tengo muy claro, es decir, que nosotros a día de hoy lo utilicemos, no. La verdad es que te voy a ser sincero, a día de hoy no lo utilizamos, pero que en un futuro próximo esa primera fase se haga a través de algo como ChatGPT, pues yo lo veo muy factible.
Pues la semana que viene empezaréis a utilizarlo, ¿eh? Que hemos Ya lo he visto, ya lo he visto. O sea, ya he estado leyendo, por eso lo digo, ¿eh? Ya luego comentaré de qué se trata, pero no será reemplazarle. Al final es simplemente, nosotros lo llamamos como una capa de enrichment. Simplemente es valor añadido sobre trabajo Sí. que seguramente, si lo puede hacer con ChatGPT, es porque seguramente no aportaría mucho valor que lo haga una persona humana, ¿no? De cierta manera. En vuestro caso, Laura. Pues nosotros hemos hecho alguna prueba para no tanto para el proceso de selección como tal, sino a nivel más de estrategia, ¿no? De cara a abrir oficinas nuevas en alguna otra ciudad, ¿vale? De países en los que ya tenemos presencia, pues preguntas del estilo de, oye, pásame todas las ciudades en las que la demanda de tecnología está en auge o en las que podamos hacer un análisis salarial para todas estas tecnologías y que nos saque más o menos una matriz de información que igual por otras vías pues habríamos tardado muchísimo más tiempo en obtener, ¿no? Ese tipo de cosillas sí que hemos estado investigando y la verdad es que es súper rápido y te ahorra un montón de tiempo, ¿no? Luego, obviamente, si necesitas contrastar datos, buscar otras fuentes o hacer una labor de profundización en ciertos ámbitos, pues tienes un montón de herramientas más tradicionales, pero como punto de partida yo creo que te ayuda mucho a la hora de establecer estrategias, de poner foco, ¿no? Y de decir, oye, quiero ir hacia aquí. A nosotros, al menos para eso, sí que hemos empezado a probar alguna cosilla. La parte del análisis y screening de currículum todavía no. Nosotros lo vemos interesante para algunas cosas. De hecho, ya me adelanto, seréis de los primeros. Ya lo hemos lanzado a los clientes y se han enterado a través de la newsletter, pero los primeros hemos lanzado justo, está en beta ahora, el Talent Assistant. Y lo que intenta es hacer algunas aproximaciones dentro de estas áreas que me comentabais. La primera es que, por ejemplo, la parte de screening, ahora lo que permite la herramienta es que tú publicas la oferta y solamente de publicarla automáticamente te da unas recomendaciones dentro de tu base de datos de candidatos que podrían encajar con esa vacante automáticamente, basado evidentemente en un análisis de skills de vacantes con las skills de los candidatos y otro tipo de cosas, ¿no? Años de experiencia para ver el nivel de seniority, un par de asunciones que se realizan. Luego hacemos, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, que es súper curioso, no es algo muy complejo, pero es súper curioso, el poder generar una descripción de una oferta basado simplemente en 3 inputs, que es el título de la vacante, ciertas skills o palabras claves que quieras poner, y luego hemos utilizado algo bastante gracioso, asumido con lo de ChatGPT3, que es simplemente el modo. Oye, ¿quieres que sea un modo más risueño, un modo más serio, algo más luxury? Y depende de esto, pues genera automáticamente la descripción de la oferta. Y esto es bastante interesante. Y luego, evidentemente, esto te permite para, junto con el módulo de automatizaciones, poder descartar candidatos automáticamente o pasarlos a la siguiente fase, ya asumiendo que evidentemente tienes toda la información del candidato parciada e integrada desde la primera vez, ¿no? Entonces, iremos haciendo pruebas. Esto será algo que está en desarrollo actualmente, pero que puede ser interesante. Oye, pues yo creo que ha estado muy bien. Me gustaría finalizar con 3 cosillas. Vosotros, como además de ser en su momento reclutadores y técnicos de selección, ahora lleváis también un poco más la parte estratégica y de management de equipo. Creo que algo que podría ser interesante para quienes nos están escuchando, que por cierto, le comento a la audiencia, si alguien tiene una pregunta, momento de disparar, lo que sea, aprovechar que tenéis a los invitados ahora disponibles y todavía por unos minutos y podéis preguntarle a través del chat. Os iba a comentar sobre vosotros como manager de equipo, si ya no os preocupáis solamente de que evidentemente los procesos de selección funcionen y tal, sino también de la gestión del equipo de reclutamiento a nivel estratégico, a nivel de volumen, actividades, el tema de cómo se reparten las vacantes por perfiles y demás, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué 3 herramientas o qué herramientas para vosotros son como muy importantes en vuestro día a día, para vosotros como managers? Me refiero, ya evidentemente herramientas tecnológicas a nivel sí, de herramientas de tecnología plataformas. que vosotros utilizáis para intentar optimizar vuestro trabajo y el de vuestro equipo en el día a día, que para vosotros seáis interesante y que queráis compartir con
con quienes nos están escuchando, por si hay alguien que alguna no conoce, podría ser ChatGPT, podría ser Asana, no lo sé, lo que sea, simplemente asociado a optimizar, por si hay algún manager que más allá del propio proceso de reclutamiento en Sí. sí, necesite ver temas de, por ejemplo, KPIs, temas de, por ejemplo, análisis del funnel de reclutamiento, este tipo de cosas, ¿no? Vale. Pues en mi caso, sobre todo el ATS, que trabajamos con Viterbit, entre otros, porque al final tenemos varios en diferentes países. Yo creo que eso es bastante útil a la hora de la distribución de cargas. Luego también trabajamos bastante con Trello, ¿vale? Como un tablero Kanban, en el que no ponemos tanto detalle, sino que simplemente nos ayuda mucho a organizar en las dailies pues prioridades y ver el estado en el que tenemos cada posición, pero de una manera mucho más simple y más global, sin necesidad de ver todo el listado de vacantes. Y luego, por otro lado, para el tema de reporting, LinkedIn también tiene una parte de análisis de KPIs, de tasas de respuesta de los emails y demás, que yo creo que es bastante útil a la hora de determinar cómo estamos haciendo esas búsquedas, Del si hay sourcing y ciertos demás. perfiles, exacto, si hay ciertos perfiles que no que no estemos llegando a ellos por el motivo que sea, ¿no? Y ver un poco, revisar las plantillas que se están utilizando, el enfoque que se le está haciendo a esa búsqueda. Luego te permite sentarte con la persona en cuestión que esté llevando ese proceso y trabajarlo para mejorar, ¿no? Y yo creo que eso es clave pues de cara a detectar posibles escollos que haya en el proceso que igual de otra forma no tendrías facilidad para verlos, ¿no? Principalmente yo creo que son esas cosas y bueno, luego Excel nos acompañará toda la vida, aunque nos queramos librar de ello, pero vamos, al final es algo que también usamos de vez en cuando. ¿Vosotros, Raúl? Sí, lo mismo. O sea, es decir, realmente por un lado el ATS, que en este caso, bueno, utilizamos Viterbit. Luego, por otro lado, trabajamos muchísimo con Kanban, o sea, es decir, al estilo Kanban, porque realmente es una manera muy, muy fácil y muy visual de organizarte con tu equipo. Y luego, sobre todo, también todo lo que es el entorno Microsoft, todo lo que es Teams, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Es decir, esas son las herramientas que yo considero que son clave a la hora de poder gestionar un equipo. Vale. Mira, tenemos varias preguntas por aquí. Voy a tener que filtrar porque son muchas y no nos queda mucho tiempo. Pero, a ver, nos pregunta Edgar de NPAW Barcelona. ¿Qué papel juegan las pruebas técnicas en los procesos de selección de perfiles técnicos? ¿Utilizáis alguna plataforma para hacer pruebas técnicas? En nuestro caso, por lo general, no. Hacemos una entrevista técnica y ese es el criterio que utilizamos para evaluar, salvo ciertos perfiles muy concretos que sí que tenemos alguna prueba propia. No usamos plataformas externas, sino que los propios equipos técnicos han desarrollado alguna prueba propia y eso lo utilizamos como una fase más del proceso, pero al final, como decíamos antes, que el tema de los tiempos y tratar de agilizar es clave. El hecho de meter una fase adicional como prueba técnica normalmente ralentiza el proceso y es algo que no, al menos nosotros, no ponemos mucho en práctica, salvo en ciertas ocasiones. Vale. Raúl, ¿vosotros utilizáis algo? No, realmente eso es decir, como máximo que se tengan que conectar a alguna máquina virtual, pero poco más. O sea, es decir, es un poco realmente pruebas técnicas solo las realizamos en algunas áreas muy concretas y no es algo que utilicemos mucho por el tema por lo mismo que ha comentado Laura, simplemente por el hecho de que retrasa el proceso. Vale. Nos pregunta, hay una para Laura, que ya la habíamos contestado al principio, que es ¿cuántos sois en el equipo de selección actualmente, Laura? Sí, nosotros en España somos cerca de 20, más o menos, y en el resto de países, pues depende del país y del tamaño de empleados que tengamos allí, ¿no? Y del número de proyectos. Pero es más grande que el de Raúl, el equipo que tenemos nosotros. Vale. Luego, Estivalis Sarabia pregunta, ¿trabajáis tema de employer branding? En caso de que vosotros creáis que es importante para los perfiles técnicos, es decir, en caso de respuesta afirmativa, ¿cómo conseguís implicar a los empleados en el tema del employer branding? Es clave.
El employer branding para mí es que es totalmente clave a la hora de implicar a los empleados. Nosotros en nuestro caso tenemos una herramienta interna, bueno, es un producto de hecho de la compañía, que es una red social para empleados en la cual sobre todo ahí pues damos dinamismo a cualquier comunicación de la compañía, beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera un poco pues de mostrar, ¿no? Las cosas que se hacen en la compañía y de generar ese engagement con el empleado. Sí, en nuestro caso igual, ¿eh? Yo creo que es fundamental mostrar cómo eres para que cuando luego te aproximas y les empiezas a contar sobre un proyecto concreto ya tengan contexto y no partan de cero, ¿no? Entonces, toda la parte de dar visibilidad a las actividades que se hacen, el tipo de proyectos en los que se trabaja, los clientes con los que, o partners con los que normalmente colaboramos, pues todo eso yo creo que es súper importante darle visibilidad, la verdad. Lo trabajamos mucho también y sobre todo con los perfiles junior, ¿no? Que al final los estudiantes vienen de un entorno totalmente diferente y yo creo que les ayuda mucho a la hora de tomar decisiones de en qué tipo de empresa quiero trabajar o a qué me quiero dedicar, pues conocer cómo es esa empresa por dentro, ¿no? Yo creo que eso es bastante útil también a la hora de captar talento. Mira, nos comentan Olga Peralba, de ISFIDE, ¿cuántos procesos lleva cada persona dentro del equipo de selección de media? Es una buena pregunta. Sí. Depende del nivel de experiencia de la persona, del técnico de selección y de la complejidad de los perfiles. Por decir un número de media, yo diría que entre 8 y 10, pero como digo, no es lo mismo una posición de gerencia o de arquitectura con mucha complejidad que un junior, un recién salido de la universidad, un graduado. Entonces, al final, el volumen va determinado por esa serie de factores, ¿no? Pero si hay que dar un número, diría entre 8 y 10, pero hay un montón de factores a tener en cuenta, ¿no? Y alguien que lleva 6 meses trabajando no es lo mismo que una persona con más de 10 años de experiencia en el sector. Entonces, bueno, son todo factores a tener en cuenta. Parecido. Yo más o menos lo mismo. Si tuviera que decir un número, también podría decir entre 8 y 10, pero todo depende de la carga, el momento, la experiencia. Eso es genial porque así lo utilizo yo también como referencia para saber cuándo tenemos que aumentar nosotros el equipo de reclutamiento o cuándo puede ir tirando nuestro propio equipo ya con el equipo que son. Oye, pues nada, lo dejamos por aquí. Primero que nada, agradeceros a vosotros dos, que sé que con el hiring plan que tenéis por delante estaréis muy liados. Agradeceros por vuestro tiempo. Hombre, por supuesto, a todos los que han hecho preguntas, a los que han participado en este webinar. Y nada, invitaros a los que nos están escuchando, que mañana creo que tenemos otra sesión. Aquí en Peterbilt no estamos que no paramos. Y nada, de nuevo que tengáis buenas tardes o buenos días a los que se están conectando desde Latinoamérica. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a vosotros también. Un placer. Venga, un abrazo.